Hoy vamos a empezar una serie de mensajes en esta pequeña serie, que no sé si va a ser tan pequeña, llamada Luchando contra el pecado. Hermano, yo estoy fascinado del hambre de palabra que Dios ha puesto en muchos, de verdad, fascinado, asombrado por lo que el Señor está haciendo. Pero soy plenamente consciente y estoy seguro de eso, de que palabra sin vida no sirve. Y como pastor, yo no deseo solamente que conozcan la verdad. Yo hago mías las palabras del apóstol Juan cuando dice que no hay mayor gozo que saber que los hijos andan en la verdad. No es solo conocerla, es andar en esa verdad. No es llenarse el pecho y decirle a la gente, voy a una iglesia de sana doctrina. Es decir, yo vivo esa sana doctrina. No sirve tener manjar y desperdiciar el plato. Está bien recibir buena palabra, pero las próximas semanas, las clases de los martes, quiero que vengan preparados de casa. Siempre venimos a aprender, pero yo quiero que ahora los martes vengamos a cambiar. Que vengan orando desde el trabajo, desde casa y pidiendo a Dios ser confrontados. No pensando, este mensaje lo tiene que escuchar mi marido y no vino, se lo pasaré a mi abuela, se lo pasaré a mi cuñado. No, así no, ni quiero oír un amén en algún ejemplo dirigido a otra persona. No, quiero que vengamos para que el Señor trate con cada uno de esos pecados al respecto de nosotros mismos. Porque si estamos pensando más en los otros que en nosotros en estas clases, posiblemente es que estamos llenos de este primer pecado de hoy, de orgullo. Y vamos a empezar a hablar de ese pecado. Hoy vamos a empezar a hablar del orgullo y de luchar contra él. Porque no basta solamente reconocer, tengo un pecado. La idea es luchar contra ellos y dejar de tenerlos. Así que me gustaría orar antes de empezar para que nuestros corazones reciban hoy esta palabra. Padre, todos nosotros tenemos batallas. Todos nosotros todavía estamos lejos de ser iguales a Cristo Jesús. Nuestro carácter todavía tiene que ser muy moldeado. Nuestro corazón todavía tiene que ser muy transformado. Todavía tenemos que crecer mucho en santidad. Y deseamos, Señor, que uses estas clases de los martes para ir, Señor, sacando de nosotros más y más todo aquello que debe ser arrancado y poniendo en nosotros más y más todo aquello que necesita brotar en nuestra vida. Más que nunca te ruego que tu Santo Espíritu trabaje a través de esta enseñanza, trayendo santificación, transformación y cambio a nuestros corazones. Reconocemos que cada palabra que vamos a recibir es para nosotros y para nadie más. Para nosotros y para todos aquellos donde tú la quieras llevar. Pero que nuestros corazones estén dispuestos para recibir hoy tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Me gustaría empezar leyendo un par de pasajes. Concretamente, primero quiero leer Romanos 1:22 y luego estaré leyendo del 29 al 31. Romanos capítulo 1, versículo 22, dice así: profesando ser sabios, se volvieron necios. Seguidamente vamos a leer del versículo 29 al 31 que dice: estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Cuando nosotros leemos esta definición de Pablo, es realmente abrumadora porque está lleno de palabras que nadie las asociaría consigo mismo. Cuando nosotros vemos estas palabras, parece que Pablo está describiendo a las personas, a las peores personas de la sociedad.
Pero la única definición que está haciendo Pablo es el hombre sin Dios. Es el hombre sin Dios. Porque cuando yo leo esas palabras, amado hermano, yo me siento identificado con algunas de ellas. Yo veo mi pasado sin Cristo reflejado en estas palabras. Yo veo el chisme, yo veo la malignidad, yo veo los engaños, yo veo los pleitos, yo veo la soberbia y el orgullo, yo veo la desobediencia a los padres, yo veo el ser indigno de confianza, yo veo la falta de amor. Hermano, yo veo esas palabras que en esa lista aparece la definición de la peor persona de la humanidad, pero que si yo me paro a leerlas con atención, yo me siento muy identificado. Mi pasado sin Cristo está muy reflejado en estos términos. Y lo que más me duele en el corazón es que actualmente miro estos términos y estando en Cristo, algunas cosas han vuelto a asomar la cabeza. Estando en Cristo he podido hacer un chisme inapropiado. Estando en Cristo he podido dar lugar al orgullo y a la soberbia. Estando en Cristo he actuado alguna vez sin amor. Estando en Cristo he podido ser en alguna vez deshonroso en cuanto a mis padres. Así que aquí vemos el reflejo de la humanidad sin Dios. Y que aunque ahora estemos muertos, ya no en nuestros delitos y pecados, sino muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús, todavía batallamos con la carne. Y si nosotros no luchamos esta batalla de la manera apropiada, ciertas cosas de esta lista pueden volver a asomar la cabeza. Pero el origen de todos esos males solo es uno: dar la espalda a Dios. El origen de todos los males de la humanidad, el origen de todo lo malo que pasa, es el haber dado la espalda a Dios. Ese es el reflejo de nuestra sociedad. No hay amor, no hay piedad, son despiadados. Hay desobediencia a los padres, la rebeldía impera en estas calles, la juventud cada vez más rebelde, la soberbia en cada vídeo de YouTube, en cada exhibición de fotos en las redes, la malicia y la avaricia desde los puestos de poder hasta los más bajos, las envidias brotando en todos los corazones que movido por esas envidias y la codicia corren detrás de muchas cosas. Esta es la sociedad sin Cristo. Esta es la sociedad sin Dios. Y estas son las cosas de las que tú y yo estábamos vestidos antes de nacer de nuevo. Y ahora nosotros debemos desvestirnos de esas cosas para vestirnos del nuevo hombre que es conformado a la imagen de Dios en Cristo Jesús. Hermano, nosotros tenemos una lucha feroz. Nosotros tenemos una lucha grande. Y hay personas que predican la gracia de Dios, yo soy el primero, pero que cuando uno empieza a hacer hincapié en estas cosas, empiezan a pensar, bueno, pero ¿no es todo por gracia? ¿No es todo por gracia? ¿No es todo por gracia? Sí, la salvación es toda por gracia. La salvación es plenamente del Señor. Pero la Escritura también refleja que en este lado del sol, hasta que tengamos un cuerpo glorificado, tendremos una guerra contra los miembros de nuestra carne. Y si nosotros no enseñamos a nuestras congregaciones sobre esa guerra, si nosotros no predicamos sobre esa batalla, si nosotros no hacemos hincapié en la necesidad de batallar, vamos a ver congregaciones cada vez más sumergidas en la carne. Y por eso encontramos congregaciones que dicen ser de sana doctrina, que dicen predicar doctrinas de la gracia, que dicen ser elocuentes en cuanto a la enseñanza bíblica, pero se les olvida predicar todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos predicar solo una parte. Nosotros debemos predicar todo el consejo de Dios. Y el consejo de Dios está repleto de llamadas a la lucha contra nuestra propia carne. Y esa es la guerra constante y diaria del creyente hasta que Cristo venga o Él vaya a su presencia. En esta lista de cosas que acabamos de ver, definidas por Pablo, en esta lista de pecados, uno de los que aparece es la soberbia, el orgullo, la jactancia. Y hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar del orgullo. Y he decidido empezar por el orgullo por dos motivos.
En primer lugar, porque la iglesia muchas veces solo hace mención de pecados que yo llamaría escandalosos a los hombres. Hablamos mucho del movimiento LGBT y la homosexualidad a la luz de la palabra. Es pecado y está bien, estoy de acuerdo. Hablamos mucho de la fornicación, hablamos mucho del adulterio, nos llevamos las manos a la cabeza con los homicidios, los asesinatos y cosas similares. Eso es pecado y todo eso es grave. Pero hay ciertos pecados que parece que en la iglesia damos por hecho que siempre van a estar. Y los tratamos con suavidad. Es decir, si yo voy a un hermano y le digo, hermano, tengo que confesarte un pecado. Y me dice, he traicionado a mi esposa. ¿Qué haces? Me voy a alterar. Si me dice, he caído en fornicación, he caído en inmoralidad sexual, me voy a alterar. He matado a alguien, me voy a alterar. Pero probablemente me dice, hermano, te tengo que confesar un pecado. ¿Cuál? Creo que soy bastante orgulloso. Es muy probable que muchos hermanos hagan esto. Bueno, tranquilo, todos luchamos con el orgullo. Y yo, ¿en serio? ¿En serio? Todo lo demás te has alterado, hay que hablar con los pastores, hay que solucionarlo, hay que arreglarlo, eso es gravísimo. Pero el orgullo, tranquilo, que todos tenemos de eso. Y lo tratamos de esa forma. Todo pecado que trates con suavidad reinará más abundantemente en tu vida. ¿Sabes por qué normalmente somos libres de la inmoralidad? Porque lo consideramos tan grave que ayunamos, oramos, batallamos, vemos prédicas, leemos libros hasta que sentimos que eso es arrancado de nuestra vida. Pero el orgullo no lo tratamos así y por eso sigue apareciendo cada día en casa, sigue apareciendo en cada conversación de matrimonios, sigue apareciendo en cada diálogo entre padres e hijos, sigue apareciendo entre la gente que va de iglesia en iglesia por 1000 motivos, por no aguantar correcciones. Como ese no lo tratamos con esa dureza, sigue arraigado. Por eso yo quiero ir hoy a este pecado, porque creo que el orgullo, la iglesia lo está tolerando. Y yo necesito saber, no cómo ve la iglesia el orgullo. Yo necesito saber cómo ve Dios el orgullo. Porque a mí lo que me debe preocupar no es cómo veis vosotros el orgullo. Vosotros podéis ver el orgullo como algo poca cosa. Pero yo lo que me tengo que preguntar es cómo ve Dios el orgullo. Y mi manera de tratar al orgullo tiene que depender no de si todos son orgullosos, de qué piensa Dios del orgullo. Porque yo a quien quiero agradar no es a la iglesia. En primera instancia yo quiero agradar a mi Señor. Así que yo quiero tratar el tema del orgullo primeramente por eso. Porque yo creo que es un pecado que se ha tolerado en medio de la iglesia y tratado con mucha suavidad. Con mucha suavidad. Y segundo, quiero tratar el tema del orgullo porque en ocasiones hay pecados que nos acomodamos al decir, todos tienen eso. ¿Sabes cuando suspendías un examen y tu tranquilidad era llegar a tu padre diciendo, todos han suspendido? Tu consuelo en el fracaso es que todos fracasaron. Imagínate tú la alegría. Imagínate tú la alegría del padre. Y yo he tenido padre y creo que en Perú, en Chile o en Ecuador todos dirían lo mismo. ¿Y a mí qué me importa lo que hayan hecho los otros? Al menos así me contestaba el mío. Cuando yo llegaba ya diciéndole, papá, ¿ha llegado la nota del examen de matemáticas? Sí, pero déjame decirte algo, Este examen, imagínate cómo sería que no ha aprobado nadie. No, yo no quiero saber los otros. ¿Tú qué has sacado? Papá, te he dicho que no ha aprobado nadie. Tú estás incluido ahí, hijo. Y mi padre le daba igual. Podrían haber sacado todos un 0 y ser el examen más complicado del mundo. Mi padre tenías que haber estudiado más. Tenías que haber aprobado. A mí no me importa. Mi padre, el fracaso colectivo no le servía como excusa para el fracaso de su hijo. Mi padre entendía que mis resultados dependían de mi esfuerzo, no del de mis compañeros.
Y que mi comportamiento dependía de mis decisiones, no de la de mis compañeros. Es que todos lo han hecho, es que todos han fumado, es que todos lo han probado, es que todos han bebido, es que todos tienen novia, es que todos hacen eso, es que todos ya se han dado besos. Y mi padre, ¿a mí qué me importa? Era la frase que más me repetía, que me da igual lo que haga el resto. Tú eres mi hijo. Yo quiero saber lo que tú haces. Pues en la iglesia me parece que actuamos así. Que calmamos mucho nuestra conciencia con algunos pecados bajo esa premisa. Todos lo hacen. Todos tienen orgullo. ¿Sabes por qué muchos hombres no luchan con la inmoralidad sexual? ¿Sabes por qué muchos hombres siguen viendo vídeos de contenido inapropiado? ¿Sabes por qué muchos hombres siguen teniendo prácticas inmorales? Porque en medio de algunas reuniones de hombres y de la iglesia se dice esto: todos los hombres tienen ese problema. No. Yo conozco hombres de Dios que no ven ni un solo vídeo de pornografía. Yo conozco hombres de Dios que no se tocan su propio cuerpo. Yo conozco hombres de Dios que son fieles a sus esposas con sus ojos, con sus manos y con su corazón. No todos hacen eso. Que hayan varios que lo hacen, sí. Que todos los hombres hacen eso, no. Porque ¿de qué nos ha hecho libres Jesús? Si le vamos a decir a la gente, mira, Jesús nos hace libre de todo menos de la inmoralidad, que eso los hombres lo llamamos fatal y de eso no puede hacerte libre. No. Hay un montón de hombres de Dios que caminan en santidad y no tienen luchas con la inmoralidad sexual. Pero como vamos diciendo a la gente, todos los hombres tienen esa misma lucha. Es que todas las mujeres luchan con la lengua, No, hay mujeres piadosas. Hay mujeres sabias, hay mujeres que no hacen chisme, hay mujeres que no murmuran, que no reclaman, que cuando hablan con sabiduría, imparten gracia y edifican a quien escucha. Hay mujeres piadosas de Dios. No todas tienen problemas con el chisme. Y como vayamos diciendo eso, todos lo hacen, nos vamos a sentir cómodos. Porque eso es lo que hace sentir cómodo a tu hijo. Cuando prueba su primer cigarro o se bebe su primer cubata, porque todos lo hacen. Porque en el fondo todos nosotros en el corazón tenemos un sentido de grupo, de colectivo, de pertenecer a un grupo. Y si todos lo hacen, pues en el pueblo de Dios todos deben vivir en santidad. Ese es nuestro sentido de grupo. Así que tenemos que empezar a tratar el orgullo a la luz de la palabra. Y es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a ver qué dice la Biblia del orgullo. Pero yo antes quiero citar a C.S. Lewis, que dice así: de acuerdo con los maestros cristianos, el principal defecto y el mayor mal es el orgullo. La fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso son meras picaduras de pulga en comparación con él. Fue por orgullo que el diablo se convirtió en diablo. El orgullo conduce a todos los demás defectos. Es el completo estado de la mente en contra de Dios. Parece que en ese contexto C.S. Lewis no lo veía poca cosa, porque dice que la fornicación, la ira, la avaricia, las borracheras y todo eso es una picadura de pulga al lado del orgullo. Vamos a ver qué cosas dice la Escritura sobre el orgullo. Y la primera cosa que dice la Escritura es que Dios no escucha a los orgullosos. Es serio, porque yo veo personas que le van diciendo a la gente, habla con Dios, que Dios oye a todos. Y la Biblia afirma que Dios da la espalda al orgulloso. Salmo 138 y el verso 6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. El Señor no es cercano a los orgullosos. El Señor no mira con agrado a los orgullosos. El Señor no atiende la oración de los orgullosos. El Señor no escucha el pedido de los orgullosos. El Señor no mira con buenos ojos a los orgullosos. El Señor atiende a los humildes. El Señor no miró con agrado la oración de aquel fariseo que decía: yo doy mis diezmos,
yo hago mis votos, yo cumplo la ley, yo hago mis oraciones, no como ese miserable publicano, no como ese miserable recaudador de impuestos. Pero ese miserable recaudador de impuestos llegó delante del Señor y dijo: yo no soy digno. Soy un miserable, sí, soy un miserable pecador. Yo no merezco hablar contigo. Yo soy insignificante, yo soy ruin, yo soy sucio. Y el Señor se complació en la oración de ese miserable pecador, pero rechazó la oración de ese fariseo arrogante. Dios no escucha a los orgullosos. Solo por esa parte ya nos debería traer problemas al corazón saber que Dios no escucha a los orgullosos, que Dios gira la cara de los orgullosos. Porque el orgulloso, por definición, es alguien que no siente la necesidad de Dios. El orgulloso es alguien que tiene un alto concepto de sí mismo, alguien que se atribuye a sí cosas que solamente le corresponden a Dios, alguien que se considera digno, alguien que se considera alto, grande, alguien que se considera fuerte, capaz, algo que solo le corresponde a Dios. Él se considera eso. Por eso escuchas a gente decir: yo no necesito a nadie en la vida, yo me basto a mí, yo me necesito a mí mismo, yo conmigo me basto. No, orgullo tras orgullo tras orgullo. Y la gente que parece más humilde, que te dice: yo no necesito a nadie, yo solo necesito a Dios, es orgullo, es orgullo, porque nos necesitamos. Porque nos necesitamos. Porque ¿sabes qué? Yo leo la Biblia y la entiendo bien, y yo podría vivir mi propia relación con Dios en mi casa, con mi esposa, estudiando la palabra, teniendo nuestra vida de oración, sin tener que tener problemillas con hermanos, porque nosotros dos con el Señor basta. No necesitamos la iglesia, nos necesitamos los unos a los otros, nos necesitamos. Somos llamados a llevar las cargas unos de otros, a reír con los que ríen, a llorar con los que lloran. ¿Cómo voy a decir yo que necesito solo al Señor? Si el Señor es el primero que dice: cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Nos necesitamos. No somos autosuficientes. No somos súper capaces. No somos súper fuertes. No fuimos creados para ser seres independientes. Dependemos de Dios y dependemos de nuestros hermanos. Dependemos del prójimo. Dependemos del prójimo. La persona orgullosa tiene un concepto de sí mismo un poco deidificado, un poco elevado a la estatura de Dios. Los demás nunca están a la altura. Los demás siempre son peores. Sus pecados no son tan graves, lo de los otros escandalosos. Su vida con Dios es ejemplar, la de los otros es mediocre. El orgulloso viene el martes al culto, el jueves y el domingo y se jacta. Se jacta de venir a la iglesia y de que otros no lo hacen. Se jacta de sus esfuerzos, se jacta de sus logros, se jacta de las cosas que hace, de sus disciplinas espirituales, de lo constante que es en la oración, de lo bien que lleva a sus hijos, del ejemplo de familia que tiene. Se le olvida que la Biblia dice: soy lo que soy por la gracia de Dios. Se le olvida. Y si Dios lo dejara un solo instante suelto, no sería más que un gusano muerto en el polvo. Por eso Dios no puede mirar al orgulloso. Porque Dios sabe cómo somos. Y no hay sentido de orgullo en nosotros. No puede haber. El único que podría ser orgulloso sería Dios. El único que tendría motivos suficientes para jactarse sería Dios. Por eso Dios no puede mirar al orgulloso, porque lo mira como diciendo: pero ¿qué puede haber de orgullo en alguien como tú? ¿De qué te puedes enorgullecer si tu corazón late por mi pura gracia? ¿De qué te puedes orgullecer si cada habilidad que tú tienes ha venido de mí? ¿De qué te vas a orgullecer si solo eres pecado tras pecado?
Por eso Dios no mira al orgulloso. Y Dios promete que un día hará algo con ellos. ¿Sabes qué? Dios dice que quebrantará a los orgullosos. El Salmo 18 y el verso 27 dice lo siguiente: porque tú salvas al pueblo afligido, pero humillas a los ojos altivos. Hermano, ¿tú quieres que Dios te salve o que Dios te humille? Porque Dios promete que un día quebrantará al orgulloso. Dios promete que un día doblará al orgulloso. Es más, si entre esos orgullosos está un hijo suyo, Dios le doblará la espalda, lo que sea necesario, hasta que su hijo ponga la boca en el polvo. Porque Dios no va a tolerar orgullo en medio de su pueblo. Hermano, Dios ha prometido en su palabra que va a quebrantar al orgulloso. Lo va a romper. Lo va a partir en dos. Él no se parte solo, el orgulloso no se dobla, el orgulloso no se postra, el orgulloso no se humilla. Y cuando el orgulloso no lo hace, hay alguien que sí puede hacerlo: Dios. Y puede de golpe dejarte en paro, que te echen de tu piso, que pierdas hasta el último centavo y arruinarte la salud, si así te lleva al pozo de la aflicción donde reconozcas: soy un miserable que necesita de ti. Él puede hacerlo. Él puede hacerlo. Él cogió a Faraón y le demostró que no tenía poder. Él tomó a Nabucodonosor y le demostró que podía llegar a ser una mera bestia. Dios puede coger al más grande de los orgullosos y volverlo el más vil de los gusanos. Porque Dios tiene poder. Y yo prefiero que Dios me levante a que Dios me parta. Yo prefiero que Dios me ponga el rostro en alto a que Dios tenga que poner su mano sobre mis lomos y aplastarme hasta el suelo. Porque yo no atiendo su palabra. Porque Él lo hará, Hermano, 2 promesas te hago hoy de parte del Señor. La primera: a los orgullosos que no están en Cristo, Dios finalmente un día los quebrantará por toda la eternidad. Por toda la vida de ellos pensaron que no necesitaban a Dios. Toda la eternidad serán quebrantados en el lago de fuego ardiente, donde hay lloro y crujir de dientes. Pero si hay orgullo en medio de su pueblo, Dios lo va a quebrantar ahora, para que lleguemos más mansos y humildes ante su presencia. Cuando muchas veces veo a creyentes clamar a Dios: ¿por qué me está pasando todo esto? Te aseguro que de lejos yo pienso: ¿cuántas veces no será la mano del Señor trabajando con el orgullo de sus corazones? ¿Por qué esa pregunta? ¿Por qué me está pasando todo eso? Esa pregunta viene de un corazón orgulloso. Del corazón de: si lo he hecho todo bien, si yo esto no lo merezco. Yo entiendo que castigues a otros, pero yo voy al culto, yo doy mis ofrendas, yo oro, yo educo a mis hijos, yo tengo un buen trabajo, yo he estudiado una carrera. ¿Por qué a mí todo esto y a ese le va tan bien? Ay, Señor, la mano hasta el polvo. Hay demasiado yo en tus labios. Hay demasiado yo en tu corazón. Y hermano, yo ruego que la mano de Dios venga sobre nosotros hasta que nuestro yo desaparezca. Y si tiene que doler, que duela. Pero que duela para ser más como Cristo. Yo no quiero sufrir las consecuencias de mi pecado. Yo quiero sufrir para echar el pecado de mí. No quiero hacer daño a los demás que me rodean con mi pecado y yo mismo pagar las consecuencias. Yo quiero sufrir si es necesario ahora, para que cada día sea más irreprensible delante de los ojos del Señor. El Señor quebrantará a los orgullosos. Hay otra cosa que quiero que veamos. Cuando nosotros pensamos en el orgullo, debemos saber que es algo de lo que más aborrece el Señor. No es cualquier cosa.
Este proverbio lo conocerán, Proverbios capítulo 6, versículos 16 al 19. 6 cosas hay que odia el Señor y 7 son abominación para él. Ojos soberbios. Muchas veces la palabra soberbia en la escritura como jactancia aparece en contrapartida también con la palabra orgullo. Ojos soberbios, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que maquina planes perversos, pies que corren rápidamente hacia el mal, un testigo falso que dice mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Hermanos, la lista es maravillosa, El que reparte problemas entre los hermanos, el que corre a hacer el mal, el que dice mentiras, el que maquina planes perversos, el que tiene un corazón, que maquina planes perversos, el que derrama sangre inocente. Pero el primero, el orgullo y la soberbia. El primero, Y literalmente aparece una palabra que nos debería dar congoja. 6 cosas hay que odia el Señor. ¿Cómo le puedo decir yo a alguien que me dice soy orgulloso? No pasa nada. Cuando la Biblia dice Dios lo odia. Es como si Cristian me dijera odio el adulterio y yo le dijera no pasa nada. Yo lo voy a hacer porque todos lo hacen. No, hombre. Tenemos que ver el orgullo como Dios lo ve. ¿Y sabes qué nos está diciendo Dios? Odio el orgullo. Odio cada vez que alguien te corrige y tu orgullo brota. Odio cada vez que alguien te da un mensaje confrontador y lo odias porque te quebranta y te confronta y tu orgullo aparece como un león rabioso que no quiere que nadie se le acerque. Odio ese corazón. Odio el corazón que no recibe la palabra. Odio el corazón que desprecia la instrucción de los pastores. Odio el corazón que pelea por cualquier cosa. Odio el corazón que mira por encima del hombro a los demás. Odio el corazón que se compara con todos para enaltecerse. Odio eso. No es cualquier cosa. Odio eso. Lo odio y lo abomino. Cuando estás recibiendo la palabra del Señor y tu corazón lo está rechazando, lo está despreciando, no toma la instrucción, esto no es para mí, yo ya sé mucho, Dios odia lo que estás haciendo. A veces voy a reuniones donde personas nuevas en la fe están hablando y los maduros en la fe no prestan mucha atención. Eso sí, cuando ellos van a dar su opinión necesitan que todos los miren. Que yo llevo ya 10 años en el Evangelio, tú llevas 10 días. Hasta del más pequeño se puede aprender si uno presta atención. Dios odia eso. Dios odia eso. Dios aborrece ese corazón. Dios aborrece el orgullo. Dios aborrece los ojos soberbios. Dios aborrece la jactancia. Y te digo más, el orgullo es el camino a la destrucción. Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la altivez de espíritu. Mira lo que está diciendo. Antes de que venga la destrucción de tu vida hay una cosa que viene primero. El orgullo. Y antes de que llegue la caída en tu vida, la altivez. La altivez. ¿Sabes lo que está diciendo Salomón? Que lo que te lleva a la destrucción es el orgullo. ¿Tú sabías cuál es el mayor problema de muchos matrimonios? La gente es curioso, porque muchas personas, cuando hablan de los principales motivos de divorcio, yo escucho hablar de infidelidad, yo escucho hablar de temas de dinero, pero te voy a decir una cosa, el mayor motivo de divorcio que existe es el orgullo. Porque yo conozco matrimonios que no se han traicionado nunca y discuten cada día. Yo conozco matrimonios que no tienen problemas económicos y no se hablan casi. ¿Y sabes por qué? Porque puedes tener dinero y fidelidad, pero el orgullo destruye hogares. El orgullo destruye familias. Delante de la destrucción de tu matrimonio vendrá el orgullo. Delante de la destrucción de tu amistad vendrá el orgullo.
Delante de la destrucción de tu relación con tu iglesia o con tu pastor, vendrá el orgullo. Eso va primero y luego lo va rompiendo todo. Empiezas a entender cómo ve la Biblia el orgullo. ¿Te sigue pareciendo el orgullo un motivo para decirle a la gente no pasa nada? ¿Te sigue pareciendo así? ¿Te sigue pareciendo así? A mí no. Y sobre todo cuando recuerdo y recordando la cita de C.S. Lewis, que llevó a Satanás a su caída. En Isaías 14, versículos 12 al 14, leemos así: ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo. Por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. ¿Has visto el orgullo? Me haré semejante al Altísimo. Yo he llegado a escuchar a personas cuando les he hablado del Evangelio y del Señor decirme: yo soy mi propio Dios. A mí hay gente que me ha respondido así abiertamente: yo soy mi propio Dios. Es exactamente lo que pasó en el corazón de Satanás, este ser espiritual, precioso, maravilloso, creado, hermoso, pero quiso algo más: elevarse a la estatura de Dios, elevarse a la estatura del Altísimo. Hermano, ¿qué había detrás de la seducción en el huerto del Edén? Dios sabe que seréis como Dios. ¿Cuál fue la raíz de todos los pecados? Elevarnos a la altura del Altísimo. Querer ser nuestros propios dioses. Y así viven muchos. Yo manejo mi vida. Es mi vida. Es mi cuerpo. ¿Cuántas dicen eso? Es mi cuerpo. Se quieren hacer un tatu, es mi cuerpo. Se quieren hacer un piercing, es mi cuerpo. No, no y no. Ese cuerpo te lo ha cedido el Señor. Y Dios quiere que lo uses en santidad. Hermano, eres mayordomo de ese cuerpo. No eres dueño de ese cuerpo. Eres mayordomo de ese cuerpo. Y debemos usarlo bien para la gloria del Señor. Así que, amados hermanos, despreciemos el orgullo como Dios lo desprecia. Que cuando alguien venga a decirnos nuevamente: tengo problemas con el orgullo, seamos radicales al enfrentarlo y decir: oh, el orgullo, lo odio. A ver, hay cosas más graves. No, no, es la raíz de todas. No, el problema de inmoralidad es más grave. ¿No crees que hay orgullo ahí? Te digo cómo hay orgullo en el problema de inmoralidad. Imagínate un vídeo que no debes ver. Vas a verlo y tú sabes que Dios dice: no lo veas. Pero tu corazón le dice a Dios: me da igual, hago lo que quiero. El pecado de la inmoralidad tiene una raíz. Y la raíz es el orgullo. No forniques. Tu opinión. Yo soy mi propio Dios. Yo y fornico. No grites a tu esposa. Trátala como un vaso más frágil. Eso es lo que dices tú. Yo voy a hacer lo que a mí me apetece. Todos los pecados son un grito del corazón a Dios diciendo lo mismo: yo mando, yo mando. Porque no somos ignorantes de la palabra, ¿eh? No somos ignorantes que no sabía que eso no estaba bien. No, es un puro acto de rebeldía. Sabía que Dios odia esto, pero me dio igual. ¡Wow, hermano! Es fuerte, ¿eh? Es fuerte. Yo ahora he tomado un artículo de Fabienne Harford que dice 7 muestras visibles de orgullo en el hombre. Déjame decirte 7 cosas que este artículo señala. La primera: señalamiento constante de las faltas de los demás. ¿Qué tal van las charlas en casa de esposo y esposa hablando de ese hermano y aquel hermano y aquella hermana y aquel hermano? ¿Qué tan atentos estamos a las faltas de todos? Mientras deberíamos estar orando por las nuestras. 2, un espíritu severo con las otras personas.
Qué curioso que nosotros recibimos tanta gracia, pero tenemos tanta severidad. Recibimos de Dios tanta paciencia, pero tenemos tanta impaciencia con el cambio de los otros. Dios te esperó a ti 30 años para que cambies un poco y tú quieres que tu hijo cambie en 30 días. Dios te perdona a ti cada uno de tus pecados, pero tú no puedes perdonar a tu hermano. Tratas con tanta severidad a otros cuando tú eres tratado con tanta misericordia. Orgullo. Uno de mis autores preferidos, Jonathan Edwards, dijo: los cristianos, y él es duro, es peor que yo, me gustaría que estuviera aquí, de verdad, ahí yo sí estaría contento de escucharlo. Mira qué suave eran sus palabras. Los cristianos que no son más que compañeros de gusanos deberían al menos tratarse unos a otros con tanta humildad y mansedumbre como Cristo los trata. Sabiendo que son eso, viles pecadores, deberían tratarse al menos, sabiendo eso, con la misma gracia, paciencia, misericordia y compasión que Jesús los trata siendo santo Dios. Él es santo y tú un vil pecador, y en vez de destruirte, tiene paciencia. Y tú, con otro vil pecador, quieres destruirlo. No puede ser que el santo sea tan bueno contigo y tú seas tan ruin con el otro. No puede ser. No tiene sentido. Solo hay una cosa que puede hacer eso: el orgullo. El orgullo. 3. Superficialidad en cuanto a nuestra vida. ¿En qué sentido se refiere a superficialidad en cuanto a nuestra vida? El orgulloso cuida mucho su apariencia externa. El orgulloso está muy preocupado en que se vea bien por fuera, en lucir bien externamente. Él puede saber que su familia está rota, pero a los ojos de los hermanos su familia tiene que estar entera y bien y perfecta. Él puede saber que con su mujer casi no se habla, pero en medio de los hermanos tiene que hacerle un piropo, un cumplido y parecer que son románticos. Él puede saber que no ora, pero en la iglesia ora. Él puede saber que no lee la Biblia, pero no falta un estudio. Él puede saber que no se relaciona con Dios, pero no falta un culto, porque por fuera su vida es superficial, la tiene que cuidar. Porque a él no le interesa cómo Dios lo ve. A él le interesa su ego delante de los hombres. Por eso tiene una visión superficial de su vida. 4. Una actitud defensiva constante. Todos son críticas, ¿verdad? Nada es un consejo. Todos los consejos suenan a crítica. Todo lo que dice el pastor es un ataque, una indirecta. Todo duele, todo ofende, todo lastima, todo va por mí, me tienen manía. Tu mujer te dice algo que está mal, ya, qué pesada. No para, siempre criticando, siempre. Yo te he dicho que eso está mal. Pero el orgulloso tiene su escudo arriba. Yo estoy bien, a mí nadie me puede corregir. Él puede aparentar humildad diciendo: yo sé que no soy perfecto, pero luego rechaza toda corrección, rechaza todo consejo. El orgulloso se va a rodear de personas que nunca le lleven la contraria, que le aplaudan todas las ideas. Pero el orgulloso nunca será amigo de aquel que un día le diga: yo no estoy de acuerdo. Con ese no queda más. Pero ese es el que más falta le hace. Número 5. Presunción delante de Dios. Presunción delante de Dios. Y esto es sutil, porque nadie llega delante de Dios diciendo: yo no te necesito. Pero el orgulloso lo hace de otra manera. ¿Cómo? Tú sabes que uno de los síntomas más visibles en un cristiano orgulloso es la falta de oración. Tú crees que la falta de oración es solo que has dejado de orar, pero es mucho el reflejo de un corazón orgulloso. Porque una persona que sabe que no puede hacer nada sin la ayuda de Dios, todos los días va a buscar la ayuda de Dios. Una persona que sabe que necesita a Dios para todo, lo va a buscar cada día. Pero el que no lo busca, ¿sabes qué piensa? En el fondo, aunque no lo diga, porque no decimos mucho con nuestra boca, pero decimos mucho con nuestros actos. El que no ora está diciendo: yo llevo bien mi vida,
Cuando se me caiga abajo o llega una enfermedad, ahí te busco. Pero de momento no me haces falta. Es fuerte. ¿Te has dado cuenta que hay personas que solo oran y ayunan cuando llega una enfermedad, el cáncer, el desempleo, los desahucios? Son orgullosos. Porque durante las vacas gordas, ellos se bastaban, no necesitaban a Dios. Y eso es presunción delante de Dios. Eso es presunción. Número 6. Necesidad de atención constante. El orgulloso suele tener afán de protagonismo. Si él no es el que habla en la reunión, algo falla. Si él no da su opinión, no comenta, no hace alarde de su conocimiento, si no brilla, si los ojos no están en él o en ella, que digo todo el rato él, pero he conocido hermanas que les encanta ser el centro. Y lo peor que puedes hacer con esas personas es darles un cargo. Lo peor. Lo peor. A veces la iglesia no entiende por qué personas que son tan queridas por algunos no tienen cargos. Y entonces no entienden al pastor. ¿Le tendrá envidia? Ay, deberíais confiar un poco más en los hombres que el Señor a veces pone aquí delante para guiar al pueblo. Porque vosotros solo veis lo que ellos dejan ver. Hay matrimonios que querríais que estuvieran sirviendo y solo nosotros, los pastores, sabemos que han estado al borde del divorcio. Lo que pasa es que no publicamos en Facebook las cosas, luchas y podredumbres de cada uno. Entonces quedamos como los malos, porque como ellos ante el público son excelentes, nosotros somos los que no toman una buena decisión. Hermanos, deben tener más confianza. Yo no digo una confianza ciega, maldito el hombre que confía en el hombre. No una confianza ciega. Pero mientras vean que tienen hombres que predican la palabra, que son piadosos, que se cuidan en andar en santidad, den al menos un voto de confianza. Si hace una locura, quítenle la confianza. Pero confíen que son guiados por el Señor. Que nunca harán nada para perjudicar la iglesia. Porque saben que un día rendirán cuentas de cada decisión delante de Dios. Ustedes no se la juegan tanto. Nosotros sí. Y número 7, descuido de las demás personas. Porque el orgulloso quiere ser el centro, pero él nunca hace de otros el centro. El orgulloso quiere ser el protagonista, pero no le gusta dar protagonismo a otra persona. Si él está mal, le tienen que escribir, pero él no escribe cuando otros faltan. Si él está enfermo, lo tienen que visitar, pero él no aparece en los hospitales. Yo te digo con la mano en el corazón que después de leer esas 7 cosas, yo me di cuenta que tengo que luchar con el orgullo. Yo no estoy hablando de ti, yo no sé de esas 7 en cuáles te has identificado. Y yo no voy a decirte las mías. Pero yo cuando leí eso, yo dije, todavía hay resquicios. Todavía a veces asoma la cabeza. A veces quizá mi esposa me corrige en algo y yo me lo tomo siempre como mal. Me enfado. Digo, a ver, quiere lo mejor para nuestro matrimonio, lo mejor para nuestra casa. ¿Por qué me ha molestado tanto? Mi orgullo. No soy tan malo, no lo hago tan mal, no soy tan mal marido. De golpe mi cabeza se defiende. Es orgullo. Yo no voy a dejarle romper mi matrimonio. Y no voy a dejar romper mi ministerio. Y no le voy a dejar romper mi relación con amigos y con hermanos. Yo vi algunas cosas ahí. Y me llevó a elegir ese tema primero. Porque cuando yo hice eso, Dios lo odió. Y yo no quiero que Dios odie lo que hago. Yo quiero que Dios se complazca de lo que hago. Y yo voy a matar mi orgullo. Yo lo voy a matar. El que quede, pero lo quiero dejar nulo. Porque yo quiero ser manso y humilde como Jesús. Te voy a hacer 12 preguntas rápidas a considerar. Y ya estoy avanzando, pero quiero hacerte 12 preguntas antes.
¿Busco siempre tener la razón por encima de otros? ¿Cuido y me preocupo por mantener una reputación ante los demás? ¿Mis conversaciones se concentran o terminan por señalar los errores de otros? Cuando soy cuestionado, ¿argumento como si fuera criticado? Porque no es lo mismo ser cuestionado que ser criticado. ¿Produzco escenarios para ser reconocido porque siento que merezco aprobación? ¿Me siento vulnerable frente a otros y prefiero alejarme de ellos? ¿Culpo a otros para evitar mis responsabilidades? ¿Señalo a otros para evitar reconocer que estoy equivocado? ¿Busco ser competitivo incluso en los momentos sencillos y de diversión? Yo ya no quiero ir a jugar más a fútbol con los hermanos. ¿Descalifico a todo el que me rodea? ¿En una conversación quiero siempre la última palabra? ¿Y para cada indicación tengo una respuesta o un desafío? Respóndelas luego en casa con calma. Algo debemos saber, y sigo con la palabra. Dios no quiere orgullosos en su pueblo. No, hermanos. No podemos decir que el orgullo es normal cuando Dios dice no lo quiero en medio de mi pueblo. No. Si Dios no lo quiere, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Hay que echarlo. Deuteronomio 17, versículos 12 y 13 dice: y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá. Así quitarás el mal de en medio de Israel. Entonces todo el pueblo escuchará y temerá y no volverá a proceder con presunción, que es otra palabra utilizada para el orgullo. Mira lo que está diciendo Dios en su ley. Si cuando el sacerdote habla o el juez habla, un hombre se planta y dice no hago caso, matadlo. Matadlo. ¿Cómo? Nadie es tan soberbio delante de la palabra de ellos. ¿Pero por qué? Porque la presunción no era contra el sacerdote. El sacerdote enseñaba la ley de Dios. La presunción era contra Dios. Cuando la Biblia dice obedeced a vuestros pastores, no está diciendo que yo llegue aquí y le diga, hermano, el jueves uno me lava el coche, el viernes me corta el césped, ¿y todos? No. Pero si el pastor dice hay que orar, porque la Biblia dice hay que orar, se ora. Y si el pastor dice hay que escudriñar las escrituras, porque la Biblia dice hay que escudriñar las escrituras, se escudriña. Porque lo que el pastor va a decir a la iglesia es lo que la Biblia dice. Por lo tanto, hay que obedecer a la palabra. La palabra es la autoridad de la iglesia, no el pastor. Si el pastor está diciendo otras cosas, claro que no hay que hacerle caso. Pero cuando el pastor diga cosas basadas en la escritura, ahí sí. Porque entonces a quien hacemos caso es a la escritura. Es lo que pasaba aquí. Cuando no hacían caso al juez que aplicaba la ley o al sacerdote que enseñaba la ley, se estaban volviendo arrogantes contra la ley de Dios. Y Dios dice, matadlo. Nadie va a ser tan orgulloso en medio de mi pueblo. Dios no quiere orgullosos en medio de su pueblo. Mira la expresión. Quitad el mal de en medio de vosotros. Así ve el orgullo. Quitad el mal de en medio de vosotros. Hermanos, quitemos el mal del orgullo en medio de nuestros matrimonios. Quitemos el mal del orgullo de en medio de nuestras familias. Quitemos el mal del orgullo en medio de nuestra iglesia. Quitémoslo. Vamos a tener que hacer nuestra parte para quitarlo. Los orgullosos no escuchan a los pastores, no escuchan los consejos. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. O Isaías 5:21, ay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismos. Hermano, déjame hacerte una pregunta. ¿Cuál es la última vez que pediste un consejo a tus pastores en tu vida? ¿Cuál es la última vez? Un consejo no significa que vas a hacer lo que ellos te digan. Significa pedir una orientación. Una orientación, una guía, una opinión.
¿Cuál es la última vez que has tenido una charla donde has confesado una lucha a tus pastores? ¿Cuál es la última vez donde, hermano, yo veo gente en la congregación donde nunca he visto un pecado confesado, una tentación confesada que yo digo, tengo ángeles. Entre mí tengo querubines, serafines, arcángeles, tengo de todo. Porque aquí hay gente que ya debe tener el cuerpo glorificado. Ah, no. Que eso se esconde. No lo digo por mí, ¿eh? Le puedes haber pedido un consejo a un hermano, confesado una lucha a un hermano, pero te darás cuenta que hay personas en la congregación que aconsejan, que guían, que consuelan, y ellos parece que tú los miras y dices, oye, ese hermano nunca ha dicho nada de ellos, de su matrimonio. ¿Serán perfectos? Claro que no. Lo que ellos, como hemos leído, deben guardar su reputación. Deben guardar su reputación. Todos vosotros tenéis pecados que confesar. Lo que pasa es que tenemos hermanos que son humildes para confesarlos y hermanos soberbios para esconderlos. Ya está. Pero todos tienen. Punto. Y lo peor, ojo que ahora viene lo bueno, lo peor que al humilde que lo confiesa es mal cristiano y el soberbio que lo esconde está súper bien. Ole, ole y ole. Porque como lo esconde, parece que no lo tiene. Y el humilde, como lo confiesa, se le vio. Entonces, ese está mal y el otro está bien. Cuando realmente creo que el otro está peor. Qué fáciles de engañar somos. Qué fáciles de engañar somos. ¿Por qué? Porque no paramos a pensar. Somos muy rápidos y superficiales. Y hablando de los que saben mucho, cuidado con el intelectualismo orgulloso. Cuidado con el intelectualismo orgulloso. Primera de Corintios 8, versículos 1 al 2 dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo lo debe saber. Cuando dice el conocimiento envanece, Pablo no está haciendo un llamado a la ignorancia y al no saber. Pero el conocimiento sin amor, el conocimiento sin humildad, el conocimiento sin piedad, solo te va a volver arrogante. Cuidado con orgullo intelectual, cuidado con llenarnos de conocimiento, y si no lo llevamos en oración y cuidamos el corazón, nos podemos volver un poquito arrogantes. Pero, amados hermanos, tenemos un Dios bueno, muy bueno, que Él va a hacer cosas para quitar ese orgullo de nosotros. A lo mejor hoy yo soy un poco el martillo de Dios. Esto ha sonado raro, ¿eh? Pero puedo ser una voz solamente apuntando a tu corazón. Y te digo más, hoy no te enfades conmigo. Hoy no te lo tomes como que han sido indirectas. Hoy no te lo tomes como que va por ti. Hoy no salgas aquí ahora comentando lo que te ha molestado y no te gustó. Humíllate. Humíllate de una vez. ¿Sabes por qué hablo de este tema así? Porque sé que delante de la destrucción va el orgullo. Y yo no quiero que te destruyas. Yo quiero que el Señor te ensalce. Pero si el Señor tiene que aplacar el orgullo, lo hará. Job capítulo 40, versículo 2 al 5 dice, ¿podrá el que censura contender con el Todopoderoso? El que reprende a Dios, responda a esto. Entonces Job respondió al Señor y dijo, he aquí, yo soy insignificante. ¿Qué puedo yo responderte? Mi mano pongo sobre la boca. Eso es lo que al final hace un orgulloso cuando Dios lo aplacó. Mi mano pongo sobre la boca. Ya me callo, Señor, ya me callo. Ya. Una vez he hablado y no responderé. Aún 2 veces y no añadiré más. ¿Sabes cómo empezó Job? ¿Quién me diera que venga Dios y hable conmigo? Porque tengo que decirle unas cuantas cosas. Y Dios fue. ¿Para qué habló? Porque Dios fue y solo le hizo unas preguntitas a Job. Job, ¿conoces tú esto? Job, ¿conoces tú aquello? Job, ¿estabas tú ahí?
¿Estabas tú cuando se hizo esto? ¿Das de comer al leoncillo? ¿Haces tú esas cosas? Y Dios, venga pregunta, venga pregunta, venga pregunta. Y Job al final solo hace esto y dice, ¿para qué pregunte? Porque Dios es especialista en aplacar orgullos. Pero si lo hace para santificarnos, que podamos decir como el salmista en el Salmo 119, verso 71, bueno es para mí ser afligido para que aprenda tus estatutos. Si es para hacerme santo, Señor, rómpeme. Si es para hacerme más como Cristo, dóblame. Si es para hacerme más como Jesús, pon mi cara en el polvo. Haz lo que haga falta. Si eso es para que te obedezca más, hazlo, hazlo. Hazlo, Señor. Y Dios puede hacerlo. Vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿O no recordamos esto? Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, es decir, Pablo recibió de Dios revelaciones extraordinarias. Y Dios conoce a su creación. Dios conoce a los hombres. ¿Y sabes qué pensaría Dios? Con todo lo que le he dado a Pablo, se le puede subir un poquito a la cabeza. Y mira lo que dice Pablo. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón. Y Pablo dice el motivo. Para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofeté. Con un solo propósito. Que no me vuelva orgulloso. Dios sabe a quién le da cada cosa. Y a Pablo decidió darle un aguijón. Y ese aguijón tenía que doler porque Pablo dijo que pidió para que se lo quitara. Y no una vez, ni dos, hasta tres. Y el Señor, que quiere tanto a Pablo, que ama tanto a Pablo, no se lo quitó. Le dijo, bástate mi gracia, Pablo. Te he salvado, eso es suficiente, déjate el aguijón quieto. Pero Señor, Pablo, yo te conozco. Si te lo quito, se te va a subir a la cabeza. Si te lo quito, te vas a creer la última Coca-Cola apostólica. Así que ese aguijón se queda, Pablo. Dios sabe por qué nos deja algunas cosas hasta a veces toda la vida. Señor, ¿esto cuándo me lo vas a quitar? Y a veces la respuesta es nunca. Es que como te lo quite, te vas. Si te lo quito, no oras tanto. Si te lo quito, se te sube a la cabeza. Dios te ama tanto que a veces te deja un aguijón toda la vida. Fuerte, ¿no? Porque el concepto que tenemos de Dios es que todo lo que incomoda y sufre es del diablo. Dios te ama tanto que a veces te va a estar apretando toda la vida para que te mantengas manso, humilde, piadoso. Así que, hermanos, cosas que quiero que recuerdes rápida. La primera, esfuérzate por pensar más en los demás. Esa es una manera de luchar con el orgullo. Filipenses 2:4 dice, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una manera de luchar contra el orgullo es esforzarnos por mirar los intereses de otros. Es arrancar los ojos de nuestro ombligo y ponerlo en otros. Segunda cosa, recuerda que todo lo que tienes y haces es por gracia. Primera de Corintios 4:7 dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Mira qué pregunta tan bonita. ¿Qué tienes que no recibiste? Me he ganado todo con el esfuerzo. Me he ganado todo con el sudor de mi frente. Mira lo que dice Pablo. ¿Qué tienes que no te hayan dado? A mí nadie me ha dado nada en esta vida. Te lo ha dado Dios todo. Yo escucho padres decir eso a los hijos. A mí nadie me regaló nada, ¿eh? A ti te lo regaló todo Dios. Empieza a cambiar tu forma de hablar, que a veces es un poco mundana. Esos son los padres del mundo. Yo tiré esta familia adelante con esfuerzo. A mí nadie me regaló nada. Todo te lo dio Dios. Hasta hoy te lo sigue dando. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido?
Pero hermanos, la solución más importante, más útil para matar el orgullo es mirar a Jesús. Yo te hago una pregunta de corazón. ¿Quieres matar el orgullo? ¿Lo reconoces? ¿Lo ves, aunque sea un poco en ti? ¿Quieres acabar con él? Mira a Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si él, sentado en un trono, siendo Dios, se humilló y se hizo hombre, y no solamente eso, lavó los pies de sus discípulos, andó entre pecadores y murió en una cruz como el más vil de los pecadores, si él, siendo Dios, santo, puro, hizo eso, ¿no podrás humillarte tú un poco? Que eres un vil pecador. Él es puro y se humilló. Tú que eres pecador, ¿por qué te quieres enaltecer? Mira a Cristo. Y si tu Rey, Señor y Salvador se humilló, cada día mira a Cristo y humíllate tú también. Cuando alguien te lleve la contraria, humíllate. Cuando alguien te corrija, humilla tu corazón. Golpéalo, golpea tu corazón. No le dejes protestar. No le dejes protestar. Porque recuerda, hermano, que donde hay orgullo, no hay descanso. Donde hay orgullo, el alma no descansa. Porque el orgulloso siempre está alterado, enfadado, criticando, amargado, protestando, quejándose, con un comentario por aquí. El orgulloso no tiene descanso. El humilde halla paz. Mateo 11, 29. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Solo vas a encontrar descanso para tu alma cuando te humilles. Cuando te humilles. El orgullo no deja descansar. Así que, hermanos, te dejo esta frase. Cuando vayas a compararte con otros, cuando vayas a hablar de un hermano, cuando vayas a comentar la vida de otro, o criticar a otro, o medir las faltas de otro, yo te doy el consejo que Spurgeon dio una vez. Mídete con el Maestro. Mídete con Cristo. Y no habrá más lugar para el orgullo. Eres orgulloso porque te mides con otros que están peor. Mídete con Jesús y ya verás qué pequeñito eres. Mídete con Jesús y ya verás cómo no estás tan bien. Mídete con Cristo y verás cómo la humildad empieza a aparecer. Mira menos a otros. No te mires nada a ti, a no ser que sea para ver tu pecado y arrepentirte. Y pon tus ojos en Jesús. Ahí encontrarás la victoria sobre el orgullo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu perfecta palabra. Padre, te doy gracias por confrontar nuestros corazones, hacer ver nuestras debilidades, hacer ver, Señor, la vileza que todavía hay en nosotros. Ayúdanos a no tocar el orgullo con cuidado, a no mirar el orgullo con compasión, sino mirarlo, Señor, como tú lo miras, a odiar el orgullo, a aborrecer el orgullo y a mirar a Cristo para encontrar humildad. Señor, que hoy podamos examinar nuestros corazones y que cada uno de mis hermanos como yo, mientras redactaba este mensaje, seamos, Señor, convencidos por tu Santo Espíritu de todo aquello que debe ser transformado y cambiado en nosotros. Pero que no lo dejemos, Señor, simplemente en un día donde reconozcamos la necesidad de luchar con el orgullo, sino que esta lucha se vuelva feroz en nosotros para que acabemos con él, porque tú no quieres orgullo en medio de tu pueblo. No lo quieres, Señor. Ayúdanos, Señor, por tu Espíritu a combatir esta batalla con los ojos puestos en Jesús. Y en su nombre oramos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Estamos